donde doy con mis huesos cuando están haciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo. ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, adentro de un autobús. Vosotros. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Vivo en la carretera, blues del autobús. Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonear. Pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar a tocar. Siento que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá? Si logramos conectar, lo demás se puede olvidar. Buenas noches, soy Miguel Ríos. Soy el séptimo hijo de una familia granadina que todavía puede seguir llamándose familia, y creo que como frase para poder empezar este autorretrato podría decir que aprendí a nadar pero no a guardar la ropa, y que por eso creo que ando desnudo por la vida. Miguel Ríos es, prácticamente sin lugar a dudas, el número uno del rock español. Su biografía se confunde con la propia historia del rock en nuestro país. Luchó casi en solitario en los años 60 y consiguió el éxito internacional con su himno a la alegría. Ha dado a conocer el rock por toda España en grandes conciertos que incluyen toda la espectacularidad de los medios técnicos modernos. Dos generaciones de españoles han vivido el rock con él, y si no es el padre, si es al menos el hermano mayor de buena parte de la música que se hace hoy en España. Miguel Ríos, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Yo creo que efectivamente el rock es, sin lugar a dudas, una de las expresiones culturales más características de una generación. ¿Pero tú crees que todavía, al cabo de 20 años, se puede seguir viviendo el rock? Sí, yo creo que el rock es una cuestión lo he dicho muchas veces, una cuestión de estado de ánimo, y mientras tú sigas creyendo lo que haces, o la gente que le gusta el rock siga pensando que es su forma de expresión, su vehículo de comunicación, pues tiene validez. ¿Pero es una fórmula de expresión vigente actualmente? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, yo creo que probablemente sea la fórmula que todavía tiene más visos de poder seguir siendo vigente, ¿no? Porque creo que está en continua evolución, en continua autocrítica. Se ve que hay cantidad de gente que está saliendo, intentando demoler precisamente los pilares de la gente que lo ha traído adelante, que es para mí lo más importante que tiene el rock. O sea, el no conformismo, el ir en contra de su propio, de la propia imagen que se ha creado del rock, y eso me parece muy sano. ¿Pero qué tipo de público es el que va ahora a tus conciertos? ¿El de tu generación, el de los que ahora tienen 40 años, ¿no?, aproximadamente? ¿O es un público más joven el que te sigue? ¿Qué tipo de gente va a oír? Bueno, tampoco se ve mucho. Cuando estás en la vorágine, en el mare magnum de un concierto, difícilmente puedes ver. Pero lo que puedes es mucho más importante que ver, que al ver te puedes equivocar, es sentir. En el sentimiento hay menos posibilidad de equivocación. Y bueno, pues yo creo que el grupo de gente que va a verme es un poco variopinto y con una, digamos, intergeneracional, ¿no? Perdón. Hay gente, bueno, pues que, como yo, de 40 años, que llevan a sus hijos. Algunos de ellos han sido padres procaces, gente que se han movido en el terreno del sexo y de la procreación desde muy jóvenes. La gente del rock siempre ha tenido un poco esas raras y maravillosas habilidades de intentar procrear rápido, o por lo menos intercomunicarse por otro medio rápidamente, y pueden ir con chavales pues de 20 años. Entonces me parece que en ese salto no hay salto de edad en ese sentido.
Pero también ahí vienen curiosos, gentes que quieren ver de verdad si la gente que está en el rock somos tan malos como nos pintan. ¿Y sois tan malos como os pintan? Probablemente somos peores de como nos pintan, sí. Afortunadamente. Sí, puede haber una imagen seráfica o también diabólica del rock, pero cada uno pinta la imagen según el cristal con que mira esa imagen, ¿no? De cualquier forma, la gente que viene a ver un espectáculo de rock, para mí por lo menos, intuyo que son personas que intentan de alguna forma salir del mundo adocenado del espectáculo, intentar de verdad estar al día en el espectáculo, que creo que tiene más posibilidades de llamarse eso espectáculo. Es el rock que es, creo yo, la disciplina artística que más ha evolucionado en el último tiempo y que más ha utilizado esto que tú llamabas medios técnicos sin ir en detrimento de lo que intenta dar, de la comunicación, de la verdad que hay en ese espectáculo. ¿Tú crees, cuando hablabas, me decías que iban los padres acompañados de sus hijos, ¿tú crees que las emociones que tienen los padres o las respuestas o el tipo de confirmaciones que obtienen en tu espectáculo son las mismas o no? Hombre, realmente yo creo que el hecho de que, de alguna forma, ese diálogo tan absolutamente interrumpido como es el diálogo familiar, donde prácticamente parece ser que se cruzan pocas palabras entre padres y hijos, agobiados por el estrés de estar vivos en una sociedad que realmente es lo menos social que se ha podido plantear, pues me figuro que el hecho simplemente de estar codo con codo degustando un espectáculo en cierta forma, como decía antes, intergeneracional, está haciendo un bien. No sé... El rock une familias, entonces. Probablemente como el sí, rosario. Probablemente sí, pero lo que pasa es que con otros fines, afortunadamente. Estábamos diciendo qué sensaciones podrían tener un tío de 40 años y un chaval de 20 con respecto al rock. Pues yo me figuro que serán sensaciones personales, ¿no? No las puedo descifrar ni tampoco me ha interesado mucho. A mí me ha interesado mucho más cuál es el impulso colectivo, cuál es lo que rezuma colectivamente de esa comunicación, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es positivo, altamente positivo. ¿Y eso cómo lo sientes tú encima de un escenario? Lo que dices tú que rezuma el público en su conjunto. Pero si yo pudiera describirlo, lo habría escrito en una canción. ¿Pero es emocionante? Hombre, más que emocionante, yo creo que es el colocón máximo que hay. O sea, yo creo que no hay ninguna otra droga que pueda tener esa fuerza ni siquiera esa autenticidad. ¡Un caballo llamado ¿Tú cómo te ves a ti mismo? ¿Tú has cambiado mucho? ¿Cómo contemplas un poco la evolución de esos 20 años que llevas encima de los escenarios? La verdad es que yo me veo poco. ¿Te ves poco? Sí. ¿Qué cosas se te han quedado viejas? ¿O qué cosas hay nuevas que hayas descubierto y que has visto que realmente han sido un paso en tu carrera? Bueno, lo que pasa es que yo he estado siempre un poco... Yo siempre he estado un poco... O intentaba estar un poco rizando el rizo, ese reto circense, el más difícil todavía, un poco sin proponérmelo, no decir voy a hacer esto porque es más difícil, sino porque yo he entendido que esta profesión
y creo que muchos otros compañeros también lo comparten conmigo esta idea. Es una profesión hostil, donde esa frase "vales tanto como el último que has hecho" es lapidaria pero cierta, y entonces debes intentar estar mucho más adelante de lo que probablemente la gente que te sigue estar. Y eso, bueno, pues seguir rompiendo un poco, intentando, bueno, una lucha por la dignidad de tu propia profesión, una lucha por la dignidad de tu propio espectáculo y de ti mismo, pues te va dejando un poco en solitario, en una lucha solitaria, un poco este pionerismo tiene un poco de sangrante. Pero yo creo que también tiene lo vivificante de esta profesión es que tienes que eliminar realmente lo que no te valga inmediatamente, precisamente por dar lo mejor que tienes para la gente que paga una entrada para verte o que compra un disco y tal, con ese esfuerzo. Pues hay muchas cosas que a lo mejor hoy día ya no entran dentro de mis presupuestos personales, y hay otras que por supuesto todavía no los he descubierto y que las descubriré, pero no te puedo puntualizar qué sería si habláramos en términos más concretos. Más saliendo a lo largo de la conversación. A lo mejor. Yo quería preguntarte, mirándote un poco hacia adentro, bien mirándote desde fuera, ¿no? ¿En qué consiste ser un rockero? ¿Qué es ser un rockero? Bueno, dicen que el hábito no hace el monje, ¿no? Y no por venir de cuero puede ser ya rockero, ni por tener la, digamos, ¿qué es entonces un rockero? Señas de identidad, de gafas. Pues yo creo que un rockero puede ser una persona que obviamente pues tiene un concepto de la asistencia diferente a un banquero, por ejemplo, para coger dos profesiones. Y sobre todo yo creo que es una persona que intenta por todos los medios estar de acuerdo con el tiempo que le ha tocado vivir, con todo lo que estábamos diciendo antes que tiene de carga negativa y de carga estresante. Sobre todo también creo que es una persona que está viviendo alrededor de una música que lo ha buscado como forma de expresión, que comporta también los riesgos de la novedad y por supuesto del salto en el vacío. Todo eso es un poco, creo yo, pero también ¿Pero tú crees que todo eso no le cumple como también rockero. al banquero? No. El banquero no está al día, Bueno, que a veces no tiene que dar un salto en el vacío. Sí, pero bueno, me figuro que con cuentas, con porcentajes, no con canciones, que hay una diferencia. ¿Pero ser rockero las hermosísima. 24 horas al día o solamente cuando se trabaja? Bueno, yo creo que si es banquero 8 horas al día se corta, no sé, tampoco he sido nunca, ¿no? Rockero yo creo que sí, se sueña como rockero. ¿Sí? Sí, se sueña en colores. Yo soy una cosa que quería vender antes a los banqueros que quieran pasarse al bando del rockero, que los sueños del rockero son en colores. Miguel, tú naciste en Granada en Sí. 1944 y has hecho algunas canciones de rememoranza andaluza, hay un disco al andaluz, ¿no? Y después el Vuelvo a Granada y todo eso. ¿Tú dónde encuentras tus raíces andaluzas? Porque siempre le has dado mucha importancia, además, a eso. Siempre te has sentido muy orgulloso de ser granadino, ¿no? Bueno, sí, hombre, uno nace en un sitio y luego si el sitio se cuadra a su personalidad, como por ejemplo para mí Granada, que es una ciudad que encierra, anímicamente me encuentro muy conectado con Granada, pues por mi forma de ser, porque bueno, todavía me siguen pareciendo alucinantes sus atardeceres y cosas de ese tipo, pues todavía me siguen gustando su gente, pues bueno, pues estás de acuerdo con eso. Yo no creo que se pueda hacer de una ciudad por decreto, la quieres o no la quieres, conectas con ella o no conectas con ella, ¿no? Y con Andalucía concretamente, bueno, mis raíces de Andalucía están en el hecho de haber nacido y luego creo yo que en el hecho más importante de haber compartido con mucha otra gente pues, unas ilusiones de desarrollo. Pero tú has investigado bastante, ¿no? Creo que incluso hiciste un viaje a Marruecos en busca un poco de raíces para vivo andaluzas. Bueno, más que... yo estoy muy interesado por la música árabe, sobre todo desde un punto de vista del rock, ¿no? Quiero decir que en el rock suceden algunas cosas que podrían tener algunas concomitancias con la música árabe. Algunas de las músicas árabes, sobre todo la música del Magreb, suceden en una tonalidad. Hay unas estructuras musicales que tienen que ver con el rock. Sería largo de explicar y no sé si a lo mejor es un tostón, pero por ejemplo para hacer al andaluz sí, yo estuve en Egipto, estuve documentándome un poco y con unas músicas básicamente árabes pudimos hacer esa fusión, que el rock también es, fusión de todas muchas culturas, ese mestizaje del que habla mucha gente interesante, de las culturas, perdón,
y hacer ese trabajo. Me gustaría seguir todavía investigando, sobre todo ahora con la música Nahui, que es la música que traían los negros en las caravanas que atravesaban por Marrakech y se ha quedado realmente en el sur de Marruecos como una de las expresiones autóctonas. Creo que es musicalmente muy interesante, sobre todo rítmicamente, y a lo mejor algún trabajo con esto todavía. Eso es lo bueno que tiene el rock, que no tiene una disciplina muy estática y que como no hay nada totalmente rígido ni inventado como otras disciplinas musicales que tienes que hacer, pues el rock te permite hasta equivocarte y todo, que es hermosísimo, ¿no? Tú, Miguel, con Andalucía se está comprometido incluso en asuntos como el de la elección, cuando se dio a Andalucía la posibilidad de elegir entre el artículo 148 y el 151 para la autonomía. Tú apostaste por el 151, hiciste campaña entonces por aquello. ¿A ti realmente te interesaba la fórmula que pudiera adoptar la autonomía andaluza? Realmente me interesaba. Sí. Claro. Tú hiciste campaña también por el PSOE. Bueno, ¿Eso lo lamentas o no lo lamentas? No. En 1982, ¿no? En las elecciones generales. Sobre todo, la salvedad es que no hice campaña por el PSOE. Canté en el último y glorioso mitin de la campaña del PSOE, con el que se cerraba, creo que era el 26 o 20... De octubre. 26 de octubre o 28 de octubre. Bueno, el 28 eran las elecciones, el 26. 27 jornada de reflexión. Yo quiero decir que creo que fue uno de los picos de mi carrera. O sea, la gente que cantamos necesitamos, en cierta forma, cantar enfrente de gente. Aquella noche cantando con Juan Manuel Serrat, y creo que también estaba George Moustaki, fue una de las cosas, de los momentos de más gloria y tronío del que yo pueda recordar. No me desdigo de aquella actitud y tampoco me desdigo de haber votado socialista en aquella época, aunque por supuesto... Tú siempre te habías declarado de izquierdas, pero ¿un rockero puede ser de derechas o no? Hombre, parece que el rock tampoco es una camisa donde no quepan muchas gentes. Pero tiene una ideología propia el rock. No, yo creo que es un contenido y el continente, es un continente y el contenido se lo ponemos cada uno, ¿no? Está claro que hay unas tendencias dentro del rock, digamos, dentro de lo que el rock and roll ha dado en derivarse hacia muchos caminos. Uno de ellos puede ser el techno. Parece ser que está lleno de gente con una ideología, más opuesta a la izquierda, ¿no? Gentes de ideología más derecha. De cualquier forma, el rock que yo practico difícilmente puede ser netamente de derechas, ¿no? Porque el rock que yo practico y por el que he estado trabajando durante mucho tiempo habla más de las periferias de las ciudades en contra de los núcleos urbanos de los centros. Habla más un poco de la inquietud de gentes que no tienen nada todavía ganado, y está claro que las derechas sí lo han tenido ganado toda la vida, ¿no? No, pero tú siempre has insistido mucho en el mensaje del rock, en el mensaje de tus canciones. John Lennon, quería recordarte, yo dijo en una ocasión, cuando yo empecé, el rock and roll era la revolución básica para la gente de mi edad y de mi situación, que necesitábamos algo sólido y nítido para defendernos contra la represión que sufríamos. Eso lo dijo ya hace muchos años, claro. Pero ¿qué significado social o político crees tú que tiene el rock en este momento? Bueno, yo creo que sigue siendo todavía una ruptura, creo que sigue siendo todavía, el no conformarse con lo que está establecido. Creo que el rock podría conectar mucho más con lo que yo también conecto más en el fondo de mí, en el sentido que es una forma ácrata de entender la existencia, ¿no? O sea, una forma no conformista de entender la existencia. Y si, los partidos de izquierdas, cuando llegan al poder, precisamente por el ejercicio del poder, tienen que correr sus posiciones a unas posiciones más moderadas, pues obviamente ahí está también el rock para seguir diciendo su opinión con respecto, ¿no? Pero ya te digo, el rock en sí no tiene por qué tener un contenido político si el que lo está haciendo no quiere dárselo, eso está claro. Y yendo un poquito hasta el principio, ¿tú cuándo te empezó a interesar el rock? A mí me empezó a interesar el rock desde que oí mi ovejita lucera dice ve, va. Sí. Sí, y su primera comunión. Que es una canción rock.
No, al revés, todo lo contrario. Están en las antípodas. ¿Cuáles fueron los primeros discos que compraste? ¿Qué fue lo primero que te deslumbró? A mí el primer disco que me deslumbró realmente de rock fue un tema de Elvis Presley que se llamaba el Jail's High Rock, el rock de la cárcel. así, el rock de la cárcel es para bailar el rock. Todo el mundo baila, yeah, yeah, yeah. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. De pronto dijo el gol de mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar. Tú haz lo que quieras pero yo no voy, yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo baila, yeah. Todo el mundo en la prisión corrimos a bailar el rock. Corrieron a bailar el rock. Corrieron a bailar el rock, yeah. Corrieron a bailar el rock. Corrieron a bailar el rock. Tú estudiaste, creo, en los Salesianos, allí Sí. en Granada. ¿Tú qué le tienes que agradecer a aquella educación que recibiste? Bueno, en realidad yo creo que probablemente le tengo que agradecer algunas cosas de tipo artístico, porque los salesianos siempre se han preocupado mucho de crear una educación artística. Tienen un coro donde siempre cantas, hay una... ¿Y tú estabas en el coro? Por supuesto, y además era la estrella del coro. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y también tienen unas obras de teatro muy graciosas, se llaman Galería Salesiana, donde obviamente no hay papeles de chicas. Y, y he hecho muchas cosas de estas. Era ya estrella en la escuela, yo un poco en ese sentido. Y bueno, pues probablemente ese despertar al mundo de lo artístico, a la conexión con lo artístico, ¿no? Probablemente es lo único, porque docentemente en aquella época yo sabía que se estaba escapando muchas cosas y que eran irrecuperables. ¿Y cómo decidiste venirte a Madrid? Bueno, porque haciendo rock no puedes vivir en la periferia, por lo menos entonces no podías vivir en la periferia. Y a mí me costó mucho salir de Granada, porque te vuelvo a decir que todavía me siguen
emocionando la luz de Granada, el ambiente de Granada, esa especie de personalidad intransferible que tiene Granada, ¿no? Pues fíjate, en aquella época que no conocía otra cosa, que yo era realmente, para mí, el paraíso, ¿no? Tenía gran miedo, tenía un rechazo enorme de tener que salir, y ese miedo todavía me acompaña, ¿no? De perder un poco ese amor al terruño. Pero después me di cuenta de que o lo vencía o me vencía él a mí, y entonces, bueno, pues me vine aquí con mi maqueta bajo el brazo y lo enseñaba a las compañías de discos. Tuve la suerte de que la primera compañía que tuvo, Philips, me acogiera muy rápidamente, o sea, que firmara el contrato con cierta rapidez. No me costó mucho trabajo ese primer paso. Luego, bueno, hasta establecer el rock o ayudar a que se estableciera el rock como una música interesante, nos costó mucho. Pero ese primer paso, curiosamente, al contrario de lo que le ha pasado a muchos compañeros... ¿Te acuerdas de tu primera canción, de Pera Madura? Sí, me acuerdo perfectamente. Es una canción impuesta completamente, pero yo estaba preparando, siguiendo un poco la estela de los Tin Tops, con Enrique Guzmán al frente. Yo estaba preparando rock en castellano. Pero bueno, como ya sabes, la industria siempre está muy despierta. Llegó el twist y todos los rocks que yo tenía preparados, que traía de Granada, pues volaron y tuve que hacer twist rápidamente. Xavi Checker había revolucionado el mundo con el twist, y digo, bueno, pero me acuerdo perfectamente de la sesión, la entrada, el olor del estudio cuando entré. La casa de discos por la que grababa, bueno, ya he dicho el nombre, lo de la publicidad tampoco, ya te... Da igual. La casa de discos para la que trabajaba en aquella época mantenía un estudio realmente aséptico, ¿no? Todo lo contrario a los estudios por los que me desenvuelvo últimamente, que realmente parecen, bueno, pues aliados de la noche, ¿no? Estudios donde se recrea el ambiente nocturno, que parece ser que hay una proclividad en la nocturnidad para poder crear, ¿no? Y aquel era todo lo contrario, parecía una sala la antesala de un quirófano y tal, ¿no? Unos ingenieros con bata blanca y tal. Me acuerdo el olor impoluto de aquel estudio y los nervios tan increíbles que pasaba. Eso me ha acompañado toda mi vida. Y eres todavía Mike Ríos, ¿no? Empecé a ser Mike Ríos entonces, porque yo era Miguel Ríos cuando vine con mi maqueta bajo el brazo, y por arte de Birli Birloque, esa portada que fui a hacer por primera vez a un estudio de un fotógrafo. Nunca me habían hecho fotos, o había tenido simplemente la foto familiar de la primera comunión y poco más. Entonces posar para un fotógrafo y todo esto, y además las posturas de la época, que eran realmente un poco pues forzadas, ¿no? Y además siendo el rey del twist, como me llamaron en aquel disco, con la osadía que tenían las compañías de discos. ¿Y tú por qué querías ya entonces hacer rock cuando lo que realmente se vendía eran las baladas y se vendía otro tipo de música entonces, en los años 60? ¿Por qué ese empeño cuando no era nada comercial, ¿no? Todavía en España. Bueno, es que yo no era nada comercial, pero no empieza uno rompiendo en todo, y yo tampoco estoy en esto únicamente por el dinero, como le decían los Rolling Stones. Yo, bueno, estaba porque creía que mi única posibilidad de subsistir sería inventando o colaborando a inventar algo nuevo, ¿no? Y bueno, yo creo que el tiempo me ha dado la razón, aunque obviamente las baladas son las que me han podido establecer como un cantante más masivo, ¿no? Pero es que yo no entiendo la diferencia entre baladas y rock cuando uno lo interpreto yo. Quiero decir, me figuro que, igual que otros compañeros, no entenderán sus diferencias entre un estilo de música u otro que ellos hagan. Yo entiendo que una balada cantada por mí es lo mismo que un rock cantado por mí, o sea, son los mismos ingredientes. Yo no cambio. Hombre, el estado de ánimo tienes que cambiarlo, obviamente, pero es que cada canción requiere un estado de ánimo diferente y requiere un planteamiento diferente, ¿no? ¿Hay canciones tuyas que tú detestes o no? Sí, hombre, me figuro que hay parte de mi producción es muy mala, eso está claro, porque yo he trabajado en unas condiciones muy lamentables, como mucha otra gente en este país, y sobre todo he trabajado mucho al dictado de la compañía de discos también. O sea, tienes que grabar esto y lo tienes que grabar porque sí, y bueno, pues hay cosas que no te las crees ni para atrás, ¿no?
Miguel, tú hiciste por aquella época 2 películas, ¿no? 2 chicas locas locas con Pili Mili y el flautista de Amelín, ¿no? Pili Mili y Tito Mora. Sí. Habrá que decir que las chicas locas locas eran ellas, ¿no? Ah, sí. Tito Mora no, para nada era una chica, y mucho menos loca loca, era un tío muy sensato. ¿Pero a ti te gusta el cine que hacías, que hiciste entonces? Bueno, la verdad es que no me gusta nada, prueba de que no he repetido la experiencia. No. No, yo creo que eso es... Concretamente, el flautista de Amelín tenía otras pretensiones, lo que pasa que es que, claro, estaba hecha con 2 duros y estar haciéndola bajo la tensión de saber si el equipo de producción o los iluminadores iban a cobrar el fin de semana o no, pues claro, impedía que te pudieras concentrar mucho, ¿no? Sobre todo cuando venían los eléctricos y te decían, oye, tío, pues no hay que tocar hoy porque fíjate, o no hay que rodar hoy porque no nos han pagado. Bueno, Miguel, pues no rodes, no te maquilles, Miguel, no nos maquillamos. Ese tipo de cosas no es el estado de ánimo más idóneo para hacer una película. Pero ya ahí había unas connotaciones más majas para hacer el cine que a mí me hubiera gustado hacer de haber sido por ese rollo. Pero de cualquier forma, a mí me gusta mucho más los retos inmediatos, o sea, tocar en directo es lo que me gusta. Los discos tienen un poco el planteamiento de las películas, lo que pasa es que ya estoy en mi terreno, puedo trabajar con más conocimientos de causas y además dependes de ti, no dependes de la interpretación de un director de un guión, bueno, cómo luego lo montas y cómo lo haces, ¿no? El hecho de... El cine para mí es algo desconocido y por lo tanto le tengo un cierto reparo, aunque obviamente, como también me gusta lo desconocido, me gustaría venir un buen guión en el que pudiera creer y tirarme otra vez al vacío. Miguel, tú, después de algunos éxitos como Popotitos o como Oh mi Señor, ¿cómo no? Lo poco que queda. Gracias. Tuviste una serie de altibajos hasta que llegó el gran éxito del Himno a la Alegría, que se vendieron millones de ejemplares en todo el mundo. Y una vez que habías dado con esa vía de éxito, ¿por qué después la abandonaste para buscar otras cosas, otras vías y cosas distintas? Bueno, en realidad yo creo que... Pero aquello era un filón. Sí, pero tampoco un filón tan fácil de seguir, o sea... no hay tantos Beethovenes, y también, y de cualquier forma, tampoco había muchas posibilidades de tocar como habíamos hecho el disco, ¿no? O sea, quiero decir que ir todos los días con una orquesta sinfónica a tocar por ahí, por esos mundos de Dios, bueno, pues los productores no te lo van a pagar, eso está claro. Y luego está también el hecho de que probablemente hasta entonces yo estaba en esto por huir de las penurias económicas en las que mi vida se había desenvuelto hasta entonces, ¿no? Pero con el Himno a la Alegría me doy cuenta de que no soy muy ambicioso, por supuesto condición bastante reñida con el triunfador, porque el triunfador parece ser que tiene que ser siempre ambicioso y estar ahí mordiendo continuamente, que no soy muy... que no me gusta repetirme demasiado, y también una condición reñida con el triunfo, que debes de agotar las vías del filón hasta sus últimas consecuencias, y me doy cuenta de que con el dinero que he ganado, lo que puedo, aparte de divertirme muchísimo y de pasarlo muy bien, es aprender a hacer otras cosas, a hacer canciones, a componer, a producir discos, no sé, a ser más tú, ¿no? En el 72, creo, en California. No, en el 70, 71 y luego 72. ¿Y qué descubriste allí? Pues bueno, un vacío enorme. Para mí California y para toda la gente de mi generación era como un poco pues la Meca, ¿no? Ir allí era... Y bueno, los 3 primeros meses pues esa especie de maridaje maravilloso con California funcionaba. Ese pasear por el Oceanfront Walk de Venice, un barrio de Los Ángeles, era realmente maravilloso. Pero bueno, al tercer mes y un día empieza a decir, bueno, ¿qué hago aquí, tío? Si esto no funciona, si yo no puedo cantar aquí, no podía cantar allí porque a mí me ofrecían las cosas más peregrinas, o sea, cantar en el Caesar Palace de Las Vegas con, ¿qué te diría yo?, con gran orquesta, pero de acto americano de Eddie Gourmet y Steve Lawrence, o sea, cosas que eran totalmente opuestas a mí. Yo quería, por aquella época, lo que quería era cantar en los colegios, colegios universitarios. Resulta que el Himno de la Alegría en Estados Unidos
funcionó muy bien porque había una guerra que se llamaba la Guerra de Vietnam, y donde, bueno, como era una canción absolutamente por la paz y por el entendimiento de los seres humanos, pues esa canción pues tuvo muy buena acogida por eso, ¿no? Y claro, a mí me querían llegar a tocar al sitio, llevar a tocar al sitio donde se estaba cociendo la Guerra de Vietnam, pero a favor de los que estaban ganándola, perdiéndola en ese momento, ¿no? Y a mí no me interesaba para nada, me interesaba ir donde estaba la contestación a esa guerra del Vietnam, que eran los colegios y tal. Y ahí no me contrataban porque obviamente era difícil de contratar en un college, que dan muchas actuaciones, sobre todo gente de rock, ¿no? Es muy difícil contratar a un tío con una gran orquesta detrás, o sea, el costo de producción era grandísimo, ¿no? Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Luego ya pudiste montar tus grandes espectáculos, ¿no? Sí, luego tuve la suerte, a partir de ese dinero, de intentar de alguna forma dignificar esto de los espectáculos. Yo hice un concierto, el primero que monté como productor y como Ya con grandes medios diseñador y técnicos. tal. Bueno, con grandes medios técnicos, eran en el 72, fueron los conciertos de Rock y Amor, fue el primer disco que se grabó en directo nunca en este país. Y había grandes medios técnicos para la época, poníamos 6 proyectores de diapositivas en línea y hacíamos un mosaico de diapositivas detrás nuestro. Quiero decir que colgar una pantalla en aquella época era muy difícil, y colgar en los teatros donde íbamos nosotros y poner los proyectores a la misma distancia todos los días era prácticamente imposible porque algunos teatros no tenían fondo, en fin, historias para no dormir. Pero lo que sí me di cuenta que era mucho más divertido que solo cantar, era mucho más divertido agregarle una tensión extra a esto del cantar, y era, bueno, pues inventarte tus propias producciones, ver cómo te gustaría tocar, cómo te gustaría sonar, con qué equipo técnico te gustaría que una canción sonara y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces decías que no eras una persona ambiciosa, pero eres una persona conflictiva. Digo porque siempre, vaya donde vaya, siempre tienes problemas con los empresarios, ¿no? Recientemente encima te han puesto, ha fallado una sentencia contra ti para pagar 4,5 millones por incumplimiento de contrato. Bueno, la verdad ¿Eres es que realmente una persona conflictiva o no? conmigo llegó el escándalo, parece que hicieron ese título especialmente para mí. Pues no, la verdad es que no, soy una persona que realmente en un momento determinado no le gusta jugar a cosas en las que no cree totalmente, ¿no? Por ejemplo, concretamente tú has sacado la sentencia a la que he sido condenado a 4,5 millones a pagar por no cantar en la ciudad de Segovia. Y bueno, la explicación es muy fácil. Yo tengo un contrato donde pone que en caso de lluvia se suspende el espectáculo. Tengo un contrato por 1 millón de pesetas donde yo tengo que pagar la producción, los músicos, los viajes, en fin, los técnicos, el 20% de la oficina de contratación, etcétera, etcétera. Y hay un hecho innegable, que llueve ese día, llueve mucho, y que los equipos se mojan, y que hay un gran peligro para que la gente pues pueda sufrir, tanto nosotros tocando como la gente que va a ver el espectáculo. Entonces, bueno, pues no es que tú suspendas el espectáculo, es que te dicen los técnicos, esto es imposible, es inviable. Y bueno, luego viene una sentencia que te condena a pagar 4,5 millones de un contrato que en el mejor de los casos te hubiera reportado unos beneficios de 60 o 70 mil pesetas.
yo ya no voy a entrar en la justicia o injusticia de la sentencia tan, para mí, desmesurada de 4,5 millones. Lo que sí voy a entrar ahora es un poco en la precedencia que se monta con este caso, que es que, claro, cuando llueva ahora todo el mundo va a tener que tocar, aún a riesgo de electrocutarse mucho, ¿no? De quedarse muy electrocutado. Habrá muchos compañeros que no tengan la posibilidad de decir, pues mira, aunque me cueste todo lo que me cueste, yo no subo a tocar porque creo que no, mi dignidad está por encima de esta patochada, ¿no? Y tendrán que salir a tocar y será terrible y habrá graves problemas. Eso es lo que más me asusta en este caso. Y es un poco, entroncando con el principio, de esa dignidad de la que hablábamos. O sea, a mí me interesa mucho más ahora, por esa precisamente falta de ambición que tengo, me interesa mucho más ahora hacer las cosas bien que no hacerlas mal para ganar mucho. Miguel, ¿cuáles son tus grandes ídolos del rock de todos los tiempos? Hombre, yo creo ¿Qué que... discos compras tú, realmente? Bueno, en realidad yo compro pocos discos y compro pocos discos porque me suelen regalar bastante. Porque, bueno, en este rollo, en este mundo en el que nos desenvolvemos, pues yo regalo mis discos y ellos regalan el mío. Pero yo tengo debilidades, últimamente tengo debilidades, bueno, totalmente decantadas, pues además muy variopintas. Soy bastante ecléctico en lo que se refiere a la música, ¿no? Y me gusta el último disco de Talking Heads, es buenísimo, y el último Bruce Springsteen es genial, Gino Vanelli, el último es realmente de Chapeau, Hugh Lewis y los News, también me gusta mucho. Pero, por ejemplo, la gente que a mí me impulsó a cantar, esos que no puedo olvidar nunca, la tímbrica Elvis Presley al principio, los primeros, esa especie de revulsivo simplemente por oír la desfachatez de cómo él planteaba su propia emisión de voz, o sea, esa fuerza, o bueno, la maravilla de sensibilidad que supone Ray Charles, por ejemplo. ¿Y de la música que se hace en España hay algo que te llame la atención ahora? Sí, muchísimo. Bueno, toda la gente que está saliendo nueva, por ejemplo, a mí Radio Futura me parece una banda realmente con una mayoría de edad increíble. Y como vuelvo otra vez a ser gala de mi eclecticismo, por ejemplo, gentes como diría yo, Bosé en el último disco, Miguel está muy bien. Y bueno, de gente ya más próxima a mí, aunque no sean mis ¿Y Loquillo, por ejemplo? Manuel. Loquillo me gusta menos Loquillo, porque canta peor Loquillo. Pero, por ejemplo, los Ilegales me gustan. ¿Tú crees que sigue habiendo como en los Alarma viejos? me gusta mucho, por ejemplo, chavales que están saliendo ahora que yo creo que están planteándolo, lo plantean muy bien, porque están planteándose la salida en un momento que les ha tocado a ellos, su tiempo, ¿no? En su propia historia. ¿Pero tú crees que todavía subyace una cuestión ética como en los primeros tiempos del rock, o que cada vez es más una cuestión estética la que... Yo creo que hay dos bandos, o sea, todavía la gente que sigue luchando por la ética como una forma de planteárselo, plantear su mensaje, y otra gente que, bueno, ha suplantado la ética por la estética, sin olvidarse de que la estética tiene una ética también, o sea, que hay una forma de parafrenalia que te va diciendo eso que decíamos del hábito que no hace el monje, pero bueno, te dicen por dónde van los tiros, ¿no? Yo creo que hay la gente que... Obviamente lo que sí ahora hay es una variedad, un abanico, se dice ahora, de posibilidades más importante que había antes. El secreto de por qué yo salgo con menos dificultades a grabar en aquella época en que empiezo es porque no había prácticamente nadie. Yo era el único, o de los pocos. Estaba luego Mickey, los Tony, estaban los Estudiantes, estaba, ¿qué diría yo?, los Relámpagos que estaban tocando conmigo. Son una cantidad de gentes, pero en realidad éramos muy pocos. Ahora cuesta mucho trabajo grabar porque son muchísimos y la oferta que están haciendo realmente es interesante. Pero es interesante porque es viva, es porque están contando lo que está pasando ahora, ¿no? Pero tú, por ejemplo, en la batalla que hay entre rockers y mods ahora, por ejemplo, ¿con qué te quedas estéticamente? Me refiero. Está claro que yo no me quedo con nada, o sea, y que además que creo que una batalla planteada artificialmente que luego tiene peligros reales, como un chaval muerto y todas esas cosas, ¿no? Y creo que es una batalla planteada artificialmente, además por gentes que no tienen ni categoría para plantearla, pero que tienen algunas posibilidades de entrar en los medios y, bueno, difunden unos planteamientos realmente anticuados, ¿no? O sea, Mossy Rock es muy anticuado. Yo voy más a la batalla de lo que se está planteando como propuesta estética, que sí me parece mucho más interesante y, bueno,
más maja para discutir y hablar sobre ella, ¿no? Que una moda que además es artificial en ese sentido. Lo de los rocks y los mods es una mentira que se han buscado 3 o 4 para vender periódicos. ¿Y tú crees realmente que los viejos rockeros nunca mueren? Hombre, yo ahí me metí una licencia cuasi poética, periodística diría yo en ese sentido, porque que era titular de una forma con gancho, titular con una cierta con un cierto gancho y obviamente creo que, por ejemplo, para mí precisamente Elvis o Jimi Hendrix, o gente que me ha movido en un momento determinado de mi existencia y que todavía me puede seguir moviendo, pues no mueren. O sea, lo que pasa es que se diluyen en el tiempo, se desvanecen. Y una última pregunta, Miguel. Tú prácticamente no pasa año que digas que el año que viene te retiras, el año que viene te retiras, pero nunca te retiras, siempre sigues ahí, ¿no? Creo que estás preparando un espectáculo nuevo para el verano, que es el Rock en el Ruedo, ¿no? ¿Cómo es ese espectáculo? Pues yo creo que, yo digo siempre que me retiro, pero Pablo, pero lo que pasa es que, bueno, siempre digo, el año que viene no lo hago. La última vez que lo dije no lo hice, y el año pasado no toqué. Y no toqué porque yo creo que lo que hicimos en el 83 pues fue muy gordo y era difícil de superar inmediatamente después, sobre todo el estrés, o sea, superar el propio estrés que ese reto suponía, ¿no? O sea, vender 600 y pico mil entradas en este país es muy difícil y sobre todo con algo que tiene todavía unas connotaciones de malditismo terribles como es el rock, ¿no? Para ciertos bien pensantes y para algunos incluso puestos de la oficialidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este año montamos una gira, como tú bien has llamado Rock en el Ruedo, donde me doy cuenta de que no tiene nada que ver con la gira del año anterior. Vamos a ir a plazas de toros, recintos más pequeños que los del año anterior, más recogidos, más, yo creo, incluso más mágicos, ¿no? El círculo hermético, en fin, este tipo de cosas. Y sobre todo montamos el planteamiento del espectáculo es totalmente diferente. Vamos a tocar en el centro del ruedo con escenarios giratorios, con un diseño yo creo que realmente genial y bonito. No hubiera tocado otro año más si no hubiera tenido una propuesta nueva, si no hubiera habido una especie de diseño absolutamente novedoso y creo que digno, ¿no? Este año va a ser muy bonito, espero que voy a tener suerte y voy a escurrir un poco ese escándalo que parece perseguirme por querer hacer bien las cosas, por no abonarme a la chapuza, y espero que va a ser muy bonito y gratificante para la gente que venga a ver. Espero no decir este año que me voy a retirar, por eso que sería muy buena un signo bueno de que no he tenido un estrés, no he acumulado más estrés del que un ser humano puede resistir. Esperemos que sean muchos años. Muchas gracias, Miguel Ríos. Gracias a ti, Pablo. Miguel Ríos, buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? No, bajo concepto. ¿Cuál es la obra humana que más admira? Pues yo creo que el ser humano. ¿Y la que más deplora? Pues aquellos que intentan destruir al ser humano. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? Estar en este programa. De no haber sido usted el cantante Miguel Ríos, ¿qué cantante hubiese querido ser? Bueno, probablemente mi última debilidad se llama Bruce Springsteen. ¿Cuál es su sueño favorito? Estar despierto, soñar despierto. ¿Y la peor de sus pesadillas? Bueno, probablemente salir a un escenario que no te dan un aplauso. Elija 3 cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Bueno, yo elegiría una solamente porque soy muy parco, elegiría un poquito de cicuta y las otras 2 ya me sobrarían, porque estar en una isla desierta puede ser de lo peor. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? Yo creo que la virtud. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Bueno, está mi compañera está al otro lado del televisor, ¿cómo voy a decir? Por favor. ¿Puede darnos un par de buenas razones para vivir? Bueno,
Sí, probablemente intentar que Reagan no pasara por aquí sería una de ellas y que no viniera nunca Mikhail Gorbachev, se llama. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? Bueno, probablemente... pues no creo que me gustaría reencarnarme si vamos a vivir esto. Miguel Ríos, ¿querría decirnos cuál ha sido el momento más feliz de su vida? El momento más feliz de mi vida puede haber sido, bueno, ver nacer a Lua, por ejemplo, uno de ellos. ¿Y el más amargo? Está por venir, creo, ¿eh? Francamente, ¿usted daría su vida por algo? No creo. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Hay una que es magnífica, que es, invirtiéndola un poco, nació para revolucionar el firmamento. ¿Usted sintió alguna vez que estaba haciendo el ridículo en un escenario? Díganos cuándo. Bueno, no en un escenario precisamente, en un plato sí, creo que ahora mismo. ¿Cuál cree usted que es la gracia que no le quiso dar el cielo? Contestar bien a los cuestionarios rápidos. Miguel Ríos, ¿usted cómo se las arregla para huir de la quema? Bueno, intentando quemarme muchísimo y permanecer ahí estoicamente. Y por último, ¿quiere usted formular un profundo deseo? Que acabe pronto esto, por Dios. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ría a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando peaje esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer